Hola a todos otra vez, Nice Family, yo soy Geraldine, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy he preparado un vídeo que es la continuación de la serie Try On que empezamos ya el año pasado, pero que por cosas del destino pues no pudimos continuar. Trata básicamente de ir a las tiendas, mirar lo que hay en el momento y hacer looks con los que haya. No es un vídeo de compras propiamente dicho porque sinceramente la mayoría de veces no compro nada, simplemente es ir, ver tiendas y probarme lo que me gusta y ya si luego veo que realmente me ha gustado y lo vale, pues me lo compro, pero si veo que realmente es simplemente una posibilidad, no es algo que necesito, pues no me lo compro. Y para eso hago este tipo de vídeos, para que os deis ideas y veas más o menos lo que hay en tiendas y decidas exactamente qué es lo que necesitas y qué es en lo que puedes invertir de verdad y que vas a usar de verdad. Así que nada, vamos a comenzar. Muy bien, la primera tienda de la que vamos a hablar es Pull & Bear o Bear. En este caso lo que he querido es recrear un look fresquito porque ya había muchísimas cosas para tiempo así, para buen tiempo en tienda, y he combinado esta falda blanca de denim con unos zapatos que son súper bonitos, son unas sandalias bajitas de tacón ancho, estable y un color así como celestito, azulito, pero que ahí se ve como que más celeste, más color bebé, pero realmente no eran así, eran un turquesa azulado, no sé, una cosa muy bonita. Y una camiseta de hombritos bajos, anudada adelante, que ya si habéis visto mi vídeo de consejos para no usar brasier, que lo dejaré por aquí, sabéis que va muy bien. Este conjunto creo que va muy bien para el día a día, en tiempo fresquito y tal, y no creo que sea demasiado complicado ni que te debas esforzar muchísimo en ello. Las sandalias, como os he dicho, son muy bonitas y creo que favorecen un montón. Para el día a día tienen una buena sujeción delante, y si el problema que tienes es que no se te sostiene aquí porque suele pasar que se sube, como veis también queda muy bien, se te sube un poquito la parte de aquí, pero con el nudito como que te ayuda a sujetar bien la prenda y se ve súper bien. El siguiente conjunto realmente iba a ser un conjunto, pero al final no lo fue. Esa era la camiseta que traía, que me la anudé delante, ya sabéis que es uno de mis tipos favoritos, y la combiné con esta falda que también siento que combinaba perfectamente con las sandalias. Esta es una de las tendencias que ahora mismo más está, en plan las faldas largas con volantes, con mucho movimiento. La he visto muchísimo y creo que esta es una que se puede combinar de muchísimas maneras, con muchísimos colores, porque como veis es súper colorida, pero aún así siento que es favorecedora, sobre todo por el corte de la pierna, porque no sé, le da un toquecito así como sexy, bonito, y aún con la camiseta que llevaba, que era una camiseta básica, es decir, tampoco era la gran cosa, yo creo que quedaba bien, así anudada, podría salvar el momento perfectamente. La siguiente tienda es Mango, y en Mango decidí coger este vestido que en principio me llamó la atención por el estampado. Me cogí una talla más grande porque según yo en mi imaginación me iba a quedar mejor, pero creo que una talla menos hubiese sido mejor. El estampado de lunares, ya sea pequeñitos, grandes o en este caso medianos, está muy en tendencia, y creo que este es un vestido bastante favorecedor para el día a día si quieres ir así un poquito más discreta, pero de todas formas sentirte bien. Lo único malo que le vi al vestido era el elástico que tenía en medio, que sí se tapaba con el cinturón, pero no lo vi del todo cómodo, así que sí. Ya que me enamoré de este estampado, el siguiente look también está conformado por lunares. En este caso la blusa era súper bonita, así cruzada, y se abotonaba como por aquí por al lado, de mangas largas, los puños también eran súper bonitos, y la falda de debajo, que es una falda plisada, muy delgadita, con mucho vuelo, era básicamente para intentar combinar diferentes tipos de lunares, que yo creo que tampoco quedaba del todo mal, creo que quedaba bien. Como veis, aquí está el detalle de la blusa, que es así cruzada. Siento que incluso sin la falda, simplemente con unos jeans o alguna otra prenda, quedaría también muy bonita. Es una de las prendas que más me gustó, incluso más que el vestido anterior. La siguiente tienda, obvio, mi tienda favorita, es Zara. En esta encontré estos zapatos que me parecieron súper bonitos. Tienen un tacón pequeñito, son muy estilosos, y los combiné con este vestido rojo de lunares. Los lunares, no sé por qué, era como que veía lunares e iba ahí directamente. Siento que es bastante favorecedor. También tiene un corte así como al lado que ayuda a que le dé ese puntito un poquito más sexy, pero al mismo tiempo es bastante conservador, creo yo, y no sé, tiene un punto entre sexy y conservador. Para el día a día siento que está bastante bien, no aprieta, al contrario es bastante fluido, bastante suelto. El volante de debajo y lo de las mangas me enamoraron definitivamente, me encanta. Como veis, las mangas como que se recogen un poquito hacia arriba, y el cuello por delante aquí tiene como botoncitos.
Si lo podréis apreciar en la imagen, seguro. El siguiente vestido es un vestido como camisero, pero de un concepto un poquito más largo. Se entalla perfectamente aquí en la parte de arriba hasta la cintura y luego debajo tiene como un corte en A. También viene con un cinturón, es de rayas básicamente, y luego tiene como estampados de flores, no tan grandes, medianos, porque creo que es lo que más me favorece, y con los mismos zapatos, como os digo, estos zapatos eran súper versátiles, me encantaban. Es decir, creo que este look está muy bien para ya el buen tiempo, incluso entre tiempo también, porque tiene las mangas largas, entonces para un día que haga un poquito más de fresquito, creo que también puede ir bien. Siento que favorecía muchísimo, las rayas al ser pues verticales ayudan a alargar la figura y era perfecto. Mi look favorito de este try on es este, con esta blazer con estampado de flores, que en principio lo vi y pensé, esto es la cortina de mi abuelita, pero no. Es decir, me encantó, pues esto lo combiné con unos pantalones blancos que valían 20 euros y eran súper cómodos, y obvio mis zapatitos, que es que me enamoré de ellos. Yo ya los llevaba viendo como semanas anteriores y digo, tengo que hacer un try on para mostraroslo porque a mí sinceramente me encantó. En esta combinación siento que favorece muchísimo y yo no sé si algo caerá de ahí porque es que era demasiado bonito o demasiado auténticamente yo. O sea, yo soy ese look directamente, así, tal cual. Los demás también porque me gustan, pero este es como yo en un look. Es así, perfecto, o sea, me encantaban. El pantalón también era un poquito talla así, un poquito alto, era perfecto y siento que me gustaba muchísimo. Y bueno, como ya sabéis, yo de normal no suelo comprar en este tipo de vídeos, pero en este caso, obviamente, cayeron estas bebés. Son lo más bonito y lo más cómodo que te puedes poner. Un tacón pequeñito, esto se sujeta bastante bien, no hace rosadura, que yo tenía miedo que me hiciera rosadura. No hace rosadura, esto cubre perfectamente, no te aprieta aquí delante como suelen hacer los zapatos en punta de normal, y tampoco ejerce tanta presión porque tienes el tacón pequeño, no es tan alto y tampoco el pie se inclina demasiado. Son muy favorecedores, estilosos, y yo creo que me voy a coger incluso con este jersey, con este blazer, o sea, es increíble. Y muy bien, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Como ya sabes, a mí este tipo de vídeos me encantan y pues sí, los disfruto mucho, ¿no? Si a ti te ha gustado, no olvides dejarme un like enorme en la parte de abajo, suscribirte en el botoncito rojo o el botoncito que ponga suscribirte, tú le picas, te suscribes, que es totalmente gratis, y luego si no te gusta, pues oye, mañana más tarde te desuscribes y ya está. Pero de momento, dame una oportunidad, suscríbete, activa la campanita para que cada viernes te llegue una notificación de que ya he subido un vídeo nuevo. Así, comenta abajo cuál ha sido tu look favorito, porque yo definitivamente os he expresado cuál era el mío. Y nada, yo soy Geraldine, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.